Muy buen día, queridos amigos y amigas. Soy Luis Fernando Mejías Leiva y en este vídeo vamos a tratar un poco todo lo que tiene que ver con fuerzas externas sobre las vigas. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son momento flector, fuerzas cortantes, diagrama de cuerpo libre y otras cositas más que lo aprendemos desde la estática. Entonces, entrémonos un poquito a ella. La estática nos ha enseñado que para que nosotros podamos comprender qué es lo que sucede con una viga cuando ya está puesta en acción, ¿sí? De hecho, la viga puede estar sobre el suelo, puede estar montada en algo que siempre en ella se van a ejercer fuerzas externas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comprender eso que está sucediendo con las vigas, ese cuento de fuerzas externas sobre las vigas. Ok, aquí tenemos una imagen que nos está representando una viga. ¿De acuerdo? Miren este rectángulo que está aquí, pues es una viga. Imagínense que es una viga y además imagínense que esta viga es de acero. Nosotros los ingenieros, en general las ingenierías, por excelencia, ¿sí? Nos gusta utilizar o trabajar con vigas de acero. ¿Qué son las vigas de acero? Las vigas de acero pues son una aleación entre el hierro y muchos otros materiales que aliados, nuevamente repito, con el hierro pues hacen un acero que es resistente no solamente a la fuerza resistente que puedan estar, sino al peso o a las cargas a las cuales va a ser sometida en las vigas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco de esta viga que está aquí. Esta viga siempre estando en cualquier lugar o ejerciendo cualquier tipo de trabajo, ya sea el trabajo que se ejerce sobre las vigas cuando la utilizan para un puente o cuando la utilizan para la construcción de un edificio, no importa en qué trabajo se encuentre la viga, siempre van a haber fuerzas externas buscando fracturar a la viga o en su defecto cortarla, literalmente. Imagínense que hay un cuchillo tan poderoso que corta las vigas de acero y las desploma, se caen, que es donde nosotros pues conocemos comúnmente cuando los edificios se caen, que se desplomó, cuando el puente se cae o se desplomó. ¿Por qué se caen o se desploman? Pues simplemente porque estas fuerzas externas son tan poderosas que vencen las resistencias de las vigas y pues logran cortarla. Entonces eso es lo que nosotros vamos a entender a partir de ahora con esta explicación, ¿de acuerdo? Ok, entonces recordemos nuevamente. La estática nos enseña entonces que existen fuerzas externas que siempre están buscando fracturar a las vigas y que además estas vigas, para que se mantengan en equilibrio, no solamente deben tener fuerzas externas verticalmente de arriba hacia abajo, sino que también deben tener fuerzas externas verticales de abajo hacia arriba, porque de lo contrario pues no se mantendría el equilibrio en la viga y pues nunca veríamos una viga trabajando de cierta manera como ya lo conocemos, ¿ok? Entonces, para que nosotros entendamos bien todo esto, no solamente podemos observar vigas que están sometidas a fuerzas como la estamos viendo aquí. O sea, son fuerzas que podemos observar, pues imaginémonos que cada una de estas flechitas o vectores son una piedra. Entonces esa piedra montada sobre la viga está ejerciendo una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Entonces lo estamos observando. Pero en este sistema que está aquí hay fuerzas que no podemos, que no las conocemos porque pues son muy difíciles de observar, son demasiado pequeños, ¿ok? Entonces, la estática nos indica que cuando tenemos un sistema como este que está aquí, debemos copiarlo nuevamente, es decir, debemos hacer ese dibujo en otra parte que lo vamos a llamar diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, nosotros no solamente vamos a identificar las fuerzas externas que se están observando directamente, sino aquellas que no podemos observar a simple vista, como por ejemplo aquí tenemos dos puntos de apoyo. Se pueden dar cuenta que este punto de apoyo tiene una base plana, quiere decir que el punto de apoyo es fijo, y en este pues observen que en su base tiene como unas rueditas, quiere decir que este punto de apoyo es móvil, ¿ok? Existen cuatro tipos de apoyo, o por lo menos hay cuatro tipos de apoyo que son los que quiero hacerles saber a ustedes en este vídeo con esta explicación. Entonces ya hablamos de el apoyo fijo y el apoyo móvil. Entonces también existe un apoyo fijo que tiene una articulación y existe otro apoyo que es el apoyo empotrado, ¿de acuerdo? Hay un cuarto apoyo, ¿sí? Que es el apoyo combinado, ¿ok? Entonces,
Cada uno de esos apoyos, en cada uno de ellos existe por lo menos una fuerza, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tengamos un sistema, debemos comprender que todas las fuerzas que se ejercen en ese sistema van a ser un momento. Más adelante les explicaré qué es un momento. Entonces, ese momento siempre se va a aplicar en uno de los puntos de apoyo. ¿Y en qué punto de apoyo se va a aplicar? Pues en aquel donde existan más fuerzas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre nos va a indicar esas fuerzas que no podemos observar a simple vista. Por ejemplo, si nosotros tenemos montada esta viga apoyándose aquí, pues no vamos a conocer la fuerza que está existiendo aquí porque, primero que todo, pues no sabemos qué resistencia está oponiéndose en este apoyo contra el peso de esta viga, ¿cierto? Es una fuerza que no conocemos. Entonces, el diagrama de cuerpo libre nos va a indicar que aquí exactamente hay una fuerza. No nos va a decir cuál es el valor de la fuerza, pero sí nos va a indicar que ahí existe una fuerza. Entonces, en los puntos de apoyo fijos solamente hay una sola fuerza, que es en sentido vertical hacia arriba, es positiva. Y en los puntos de apoyo nos indica el sistema, el diagrama de cuerpo libre, que hay dos fuerzas aquí. Una que va en sentido vertical positiva y otra que va en sentido horizontal. Entonces, para estas fuerzas que están aquí, nosotros podríamos decir, como he dicho ahora, que puede ser positiva, ¿cierto? Pero también puede ser negativa. Entonces nosotros asumimos que estas fuerzas podrían ser positivas hacia arriba cuando es vertical o en Y, o pueden ser negativas. ¿Cuándo corregiremos o sabremos si son positivas o negativas? Pues cuando nosotros realicemos la operación, ella nos dirá el sentido de esa fuerza, es decir, el valor numérico va a quedar si es positivo o va a quedar si es negativo. Pues corregiremos el sentido de los vectores que están indicando hacia dónde van las fuerzas, y asimismo con el eje de X, ¿de acuerdo? Entonces, en este que está aquí, que es fijo, este apoyo, ¿sí? Es y tiene dos fuerzas, ¿cierto? Mientras que en el que es empotrado hay tres fuerzas. Entonces, entre estos dos, el que más fuerza tiene es el punto de apoyo fijo. Por lo tanto, el sistema tiene una fuerza que se está ejerciendo sobre la viga y que están haciendo momento sobre el punto de apoyo fijo, porque es el que más fuerzas conocidas tiene, ¿cierto? Conocidas porque más adelante pues vamos a saber cuál es el valor de ella, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Con respecto a todo este montón de flechitas que estemos ahí, recordemos que esas son fuerzas que se están representando mediante esas flechitas en sentido contrario, en sentido negativo, porque van hacia abajo, ¿cierto? Y están distribuidas a lo largo de la viga. Por lo tanto, a estas flechitas ahí las conocemos como sistemas de fuerzas distribuidas o sistemas de fuerzas externas distribuidas. También existe el sistema de fuerzas externas puntuales. ¿Cuáles son las fuerzas puntuales? Pues imaginémonos que nosotros recogemos todos esos vectores, toda esa fuerza y las convertimos en una sola. Entonces existiría una sola flechita apuntando en un solo punto, ¿cierto? Entonces eso es una fuerza externa puntual, ¿ok? Más adelante haremos un ejercicio donde pues ya no tendremos ese montón de vectores, sino que por lo menos tendremos tres identificados con su valor de fuerza y su unidad. Recordemos que las fuerzas se marcan con unas unidades, o digamos como los apellidos que indican a cada una de esas fuerzas, que por lo general son newton metros, kilonewton metros y libra pies, que son las más comunes. Existen otras unidades de medida, pero estas son las más comunes, ¿ok? Entonces, además, la estática nos enseña que una vez que nosotros ya tenemos identificadas todas las fuerzas a través del diagrama de cuerpo libre, entonces tenemos que hacer una sumatoria en X, todas las fuerzas que van en la horizontal, una sumatoria en Y, que son todas las fuerzas que van en la vertical, ya sea de abajo hacia arriba negativa o de arriba hacia abajo positiva. Y además la sumatoria de los momentos o la sumatoria de momentos, dependiendo de si se está haciendo momento en un solo lugar o en otros. Entonces, en este caso, pues se está haciendo momento en A, entonces sería la sumatoria del momento en A, ¿ok? Para nosotros poder identificar la sumatoria de los momentos, basta con que nosotros entendamos que cogemos el valor de una fuerza y la multiplicamos por la distancia que está esa fuerza con respecto
al punto donde se está haciendo momento. ¿Listo? Ok, entonces repitamos. Para ejecutar o realizar la fórmula de momento basta que nosotros multipliquemos el vector fuerza por la distancia en la que se encuentra ese vector fuerza con respecto al punto donde se está haciendo momento. ¿Ok? Entonces ya sabemos que vamos a hacer sumatorias en X, sumatorias en Y y luego la sumatoria en momento. Ok, ahora esto es a través de la estática, ¿cierto? Ahora la estática tiene un amigo más, ¿sí? Que forma parte de la ciencia física, otra rama más de la ciencia física, que es la mecánica de los materiales. En la mecánica de los materiales ya no vamos a hablar solamente de las fuerzas externas, sino especialmente de las fuerzas internas de la viga. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que las vigas poseen internamente unas partículas. Estas partículas están estrechamente unidas y ellas tienen una fuerza que ayuda a que la viga se mantenga. ¿Listo? Por lo tanto, esta fuerza interna contrarresta o va en contra de las direcciones de las fuerzas externas. ¿De acuerdo? Entonces, la mecánica de los materiales nos invita a que recordemos una de las leyes de Newton, exactamente la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción tenemos una reacción. Pues bien, aquí nosotros tenemos una acción sobre esta viga. ¿Cuál es? Las fuerzas externas están yendo en contra de la viga. Por lo tanto, la viga, digamos que está obligada a reaccionar en contra de ellas para evitar ser fracturada o cortada por las fuerzas externas. ¿Ok? Entonces, la mecánica nos dice que para este caso, entonces tendríamos tres ejemplos o tres partes que explicar. Primero, para ella, internamente existe la fuerza que ella utiliza para contrarrestar las externas y ella la reconoce como momento flector, primero, segundo, fuerza cortante y tercero, fuerza vertical. ¿Ok? Que se representa con la letra B corta. Entonces, ¿qué es el momento flector? Pues flector, asimilemos que la palabra flector la podemos relacionar con curvatura, ¿cierto? Flexionando, flexión, ¿de acuerdo? Entonces eso yo lo voy a explicar con esta regla que está aquí, es metálica. Imaginémonos que ahora esta viga que tenemos aquí, pues es esta regla, ¿listo? Entonces el momento flector lo único que hace es, ojo, la viga está apoyada, mírenla, tiene dos puntos de apoyo, está apoyada en ambos extremos. Entonces el momento flector simplemente es una fuerza que lo que hace es ejercer fuerza, repito, sobre la viga y lo hace ejerciéndola así, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace el momento flector. No fractura ni mucho menos corta radicalmente a la viga, lo que hace es que la viga se flexione. ¿Y dónde están sucediendo los momentos? Pues están sucediendo en los puntos de apoyo, especialmente en el punto de apoyo fijo, más que en el punto de apoyo móvil. Y si existiera un empotramiento, entonces el momento se estuviese haciendo en el empotramiento más que en el punto de apoyo fijo, si este fuese un punto de apoyo fijo. ¿Por qué? Porque imagínense que se está haciendo momento sobre ella, entonces miren lo que sucede, se flexiona, pero la fuerza mayor se está sintiendo acá donde está el punto de empotramiento, que es donde más se está apoyando la regla para evitar caerse, ¿de acuerdo? Entonces eso es momento flector. Ahora imaginemos que nosotros vamos a coger esta viga y vamos a cortarla, vamos a sacar un segmento de ella. Entonces imaginémonos que sacamos un segmento aquí, sí, listo, vamos a verlo aquí donde está, ok, ahí tenemos el momento, el pedazo de viga que hemos cortado para representar lo que acabamos de explicar con el momento flector. Entonces, imaginémonos que sobre ella está existiendo un momento flector. Ya no va, la viga ya no va a estar en sentido recto. Ahora la viga va a estar en una curva, ¿de acuerdo? Aquí está la curva. Noten que está curvada. ¿Por qué se está curvando? Pues simplemente porque las fuerzas que se están ejerciendo en ella, que las conocemos como momento flector,
están haciendo esto. En sentido horario es una flecha curva, ¿listo? Que es sentido negativo, y en sentido antihorario pues es una flecha curva de este lado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que las fuerzas están haciendo esto, ¿cierto? Están haciendo esto en sentido horario o negativo, están haciendo esto. Y de este lado, la fuerza en sentido antihorario está haciendo esto. ¿Qué quiere decir? Que está flexionando a la viga de acero, ¿cierto? Pero nunca la va a fracturar o mucho menos cortar, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos ahora a representar, vamos a borrar esta, no, vamos a dejar este momento flector aquí, y ahora vamos a coger la viga, ¿sí? Ya no la vamos a representar en una curva que es el momento flector, sino que ahora vamos a representarla en dos partes. Una que va a ser así, ¿de acuerdo? Y la otra parte que va a estar aquí. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues aquí lo que está sucediendo es que la viga ha sido fracturada o radicalmente cortada. ¿Con qué? En este caso las fuerzas se representan de esta forma. Como este está arriba, entonces la fuerza está cogiendo para allá, y como este está hacia abajo, entonces la fuerza va hacia allá. Ojo, entonces aquí tenemos un momento flector y acá tenemos fuerza cortante. ¿Por qué cortante? Pues acabamos de observar que hay dos fuerzas en sentido contrario, una que empuja un pedazo de la viga hacia arriba y la otra que lo empuja hacia abajo. Han cortado a la viga, ¿de acuerdo? Estas dos fuerzas son fuerzas externas. Estas fuerzas que tenemos acá, pues están aquí representadas, sino que desde la mecánica de los materiales se representan como momento flector y fuerza cortante. Ahora bien, vamos a explicar una tercera parte de lo que está sucediendo, pero ahora internamente. Entonces, vamos a coger el mismo segmento que hemos cortado de la viga para representar las fuerzas internas. Entonces, ¿qué sucede con las fuerzas internas? Vamos a hacerlo ahora. Ya que están cortadas aquí, vamos a separarlas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la parte del segmento de este lado y la parte del segmento de este lado, ¿ok? Quiere decir que ya están cortadas, ¿cierto? Y están separadas. Entonces, mientras existan momentos flectores como el que tenemos aquí, vamos a representarlo de aquí nuevamente, ¿sí? En sentido negativo o horario y en sentido positivo u antihorario. Ahora, internamente, la viga tiene una fuerza contraria a ese momento flector. Vamos a representarlo con un color negro para que podamos observar. Entonces, mírenla aquí, es en sentido contrario. ¿Ya la ven? En sentido contrario, ¿de acuerdo? Entonces, como este va en sentido horario o negativo, tiene una fuerza contraria en sentido antihorario o positivo. Y de este lado, como el momento flector es en sentido antihorario o positivo, pues la viga tiene internamente una fuerza horaria o negativa que contrarresta a estas fuerzas. Y con respecto a las fuerzas cortantes, pues representemos que en este caso la fuerza cortante que va hacia arriba y en este caso la fuerza cortante que va hacia abajo. Asimismo, las fuerzas internas de la viga también van en contra de estas fuerzas externas. Por lo tanto, si esta fuerza que está aquí externa empuja hacia arriba, la viga internamente va a tener una fuerza que va a ir en sentido contrario. Y asimismo, esta fuerza externa que empuja hacia abajo, la viga internamente va a tener una fuerza que va a empujar hacia arriba. Entonces, esto es lo que sucede internamente, o esta es la lucha interna que tienen todas las vigas cuando están ejerciéndose o siendo ejercidas sobre fuerzas externas. Que mientras las fuerzas externas, ya sean en momento flector o cortantes, estén ejerciéndose sobre la viga a su vez tiene fuerzas contrarias que están buscando evitar que las fuerzas externas logren su acometido, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ya hemos entendido esto, ¿cierto? Entonces, como ya hemos entendido esto, vamos a realizar un ejemplo, ¿listo? Entonces les voy a mostrar esto que tengo aquí. Voy a acercarlo para que lo vean un poco mejor. Lo acercaré un poco más. Aquí se ve, ¿listo? Ok, ¿listo? ¿Ya lo tienen? Ok, entonces miren lo que nos están pidiendo realizar.
lo leeré para que pues lo tengamos un poco mejor. Entonces dice, para la viga y las cargas mostradas, dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Primero. Segundo, determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante y del momento flector. ¿Qué nos está pidiendo? Entonces, como la estática nos enseñó a sumar fuerzas en X, sumar fuerzas en Y, sumar los momentos, la mecánica nos está invitando a que aprovechemos el conocimiento que nos hemos aprendido desde la estática para que podamos entonces identificar cuáles son las fuerzas cortantes o cuál es la fuerza cortante y cuáles son los momentos flectores, y además lo representemos en una gráfica, ¿cierto? En el diagrama que nos indica qué es lo que realmente está sucediendo y en qué punto de la viga está sucediendo ese momento flector y esa fuerza cortante, ¿ok? Entonces vamos a aprovechar que tenemos este diagrama aquí para continuar. Voy a borrar todo esto que tenemos, ¿listo? Ok, borraré aquí y vamos a continuar. Entonces, estas fuerzas externas distribuidas o estas cargas distribuidas que están aquí las voy a borrar. Imaginémonos, no que las estoy borrando, sino que ahora las estoy reuniendo para dividirlas solamente en tres fuerzas puntuales, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer esto, las vamos a borrar, ok, y ahora simplemente vamos a dibujar tres fuerzas externas puntuales. Entonces vamos a colocar una aquí, listo, vamos a colocar otra por aquí, ok, y vamos a colocar otra por acá. ¿Sí se ven? ¿Sí la están viendo? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa fuerza? Bueno, ya sabemos que estas fuerzas tienen unos valores. Entonces, vamos a agregarle valores a cada una de ellas, ¿de acuerdo? Esas son fuerzas puntuales que se están ejerciendo de forma externa sobre la viga. ¿Qué buscan ellas? Están buscando fracturar o cortar literalmente la viga, ¿ok? Entonces, la primera viga tiene un valor de 40 newtons, ¿de acuerdo? Tiene 40 kilonewtons. La segunda viga tiene un valor de 32 kilonewtons, ¿de acuerdo? Ahí está. Y la tercera viga tiene un valor de 16 kilonewtons, ¿ok? Ahí están. Ya entonces tenemos tres cargas puntuales conocidas, ¿cierto? Imaginémonos que estos son tres rocas inmensas, ¿sí? Que están ejerciendo fuerza sobre la viga en este sentido, ¿de acuerdo? Podemos observarlas, ya sabemos. No sabemos son de estas dos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerles, ya que este tiene punto de apoyo A, punto de apoyo B, entonces podemos ponerles a ellas también un nombre. Entonces sería en secuencia, sería esta fuerza C, esta sería fuerza D y esta sería la fuerza E, ¿de acuerdo? Para que no nos vayamos a enredar al momento de ejecutar las fórmulas, ¿ok? Entonces, ¿qué nos enseñó la estática? Diagrama de cuerpo libre. Entonces nosotros estamos utilizando esta gráfica, imaginémonos que ya tenemos la copia ahí mismo, y aquí mismo voy a representar las otras fuerzas que no son observables. Entonces, en este punto de apoyo tenemos dos fuerzas, ¿cierto? Una que va en X, en Y, va así, que la llamaremos a Y, ¿de acuerdo? Y otra que va en este sentido, ¿cierto? Que la llamaremos a X, ¿ok? Ahí está. Mientras que este móvil que está aquí tiene una sola que es hacia arriba. Entonces, como es en Y, sería BY. Ya hemos identificado las fuerzas totales que se están ejerciendo sobre esta viga. No nos ha dado los valores los tenemos que buscar nosotros. ¿Cómo encontramos los valores? Pues a través del momento encontramos el valor de este vector fuerza, y a través de la sumatoria de Y encontramos el valor de este vector fuerza. Ojo que nada más mencioné dos. ¿Por qué mencioné dos y no mencioné la sumatoria en X? Pues observemos algo. Todas las fuerzas que están sucediendo aquí, todas son en sentido del vector Y. Solamente hay una que está en el sentido del vector X, ¿cierto? Y además
ese sentido, como es uno solo, como no tiene más nadie, se va a ir a 0. Por lo tanto, solamente vamos a trabajar con todas las demás. Es decir, que nosotros si realizamos la sumatoria, entonces para X sería sumatoria de todas las fuerzas en X igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas fuerzas en X tenemos? Pues tenemos a X igual 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no hay más fuerzas en X. Entonces miren, observen que se está yendo a 0. Por lo tanto, no vamos a trabajar con ella porque no existen más fuerzas en X. Por lo tanto, omitimos la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a hallar el valor del vector BY. ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer con la sumatoria de los momentos. Recordemos que para hallar la sumatoria de los momentos, simplemente es coger los vectores y multiplicarlos por las distancias en las cuales esos vectores se encuentran con respecto al punto de apoyo donde hay más fuerzas, ¿de acuerdo? Que en este caso es el punto de apoyo A, porque es el fijo y tiene pues dos fuerzas, ¿cierto? Tiene la fuerza en X y la fuerza en Y. Pero aquí nos falta algo. ¿Qué falta? Que para nosotros poder hacer momento necesitamos multiplicar los vectores fuerza por las distancias de esos vectores con respecto a, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar las distancias de esos vectores para que podamos continuar. Entonces me está diciendo que el primer vector fuerza, que es el 40 kilonewtons, está a una distancia del punto A de 0.6. Entonces quiere decir que este vector que está aquí, ¿listo? Que está con respecto a Y a una distancia de 0.6 metros, ¿de acuerdo? Ok, y nos está diciendo que el punto D o el vector de fuerza D, que es de 32 kilonewtons, que es este que está aquí, que está a una distancia de 0.9 metros. Este está a una distancia de 0.9 metros. Y nos está indicando que el vector E, que es de una fuerza de 16 kilonewtons, está a una distancia de 1.5 metros. ¿Listo? Este está a una distancia de 1.5 metros. Adicional a eso nos está diciendo que el vector BY también está a una distancia con respecto al vector A. ¿De acuerdo? Entonces, que es de 0. Aquí, mírenlo aquí donde está. Que es de 0.2 metros. Ok, entonces ya tenemos las distancias, por lo tanto ya podemos hallar o podemos ejecutar la sumatoria de los momentos. Entonces, para hacer la sumatoria nos vamos a la fórmula que es sumatoria de momento, ¿en dónde? En A. Entonces, sumatoria de momento en A es igual a 0. ¿Listo? Ahora bien, como vamos a buscar es BY, entonces escribimos BY, ¿sí? BY es positivo porque va hacia arriba, ¿sí? BY, ¿con quién se tiene que sumar BY? Con todos los demás vectores que están ahí, ¿de acuerdo? Y como los vectores están en sentido negativo, pues nada más lo que necesitamos hacer es simplemente sumar estos vectores en ese sentido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger, repito nuevamente, la sumatoria de momento es simplemente coger el vector o los vectores fuerza y ¿qué hacemos con ello? Lo multiplicamos por la distancia para que luego se sumen o se resten. Entonces, ¿qué haremos? BY está a qué distancia? Tenemos que mirar que BY tiene que desplazarse hasta acá. Entonces sumamos todas las distancias, que serían 1.5, ¿cierto? Aquí serían 2.6 y con este sería 3.2. Entonces BY se multiplica por 3.2 metros. ¿Ok? Listo. Entonces empezamos de aquí para acá. Entonces el siguiente es 16 kilonewtons. Entonces como está hacia abajo es negativo, entonces sería 16 que está multiplicando a todas las distancias que encontramos aquí. Entonces sería 16 está aquí. Por lo tanto sería 1.5 más 0.9 serían 2.4
más 0.6 sería 3. Entonces se multiplicará por 3 metros. ¿De acuerdo? Ahora bien, la siguiente fuerza es el punto D, que es de 32 kilonewton. Como está hacia abajo, entonces es en sentido negativo, menos 32 kilonewton multiplicando a la distancia en la que él se encuentra con respecto al punto A, que serían 0.9 metros más 0.6 metros, que son 1.5 metros. ¿De acuerdo? Entonces se está multiplicando por 1.5. Continuamos con el siguiente vector, que es el punto C, que es de 40 kilonewton y está a una distancia de 0.6 metros con respecto al punto A. Entonces sería menos, ¿sí? Sería menos, aquí está, 40 kilonewton multiplicado por 0.6 metros. Ok, entonces como está igualada a 0, pues al final igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo esto y lo reduciremos a términos semejantes, ¿cierto? Es decir, ok, les ofrezco mi disculpa por lo que ha estado sucediendo, pero bueno, vamos a continuar con nuestro video. Listo, entonces vamos a reducir a términos semejantes todo esto que tenemos aquí y entonces nos quedaría que dy multiplicado por 3.2, entonces sería 3.2 dy. Vamos ahora a multiplicar todo esto que está aquí, entonces sería 16 por 3, que es, como es negativo, menos 48. Ahora 32 por 1.5, que están también en sentido negativo, entonces sería, si no me equivoco, es lo mismo, sería entonces menos 32 por 1.5, nos va a dar también 48 en sentido negativo, entonces quedaría menos 48. Y luego tenemos 40 por 0.6 en sentido negativo, entonces sería, quitémosle los ceros, entonces sería 6 por 4, 24. Entonces tenemos aquí igualado a 0. Ahora sumamos estos valores negativos que tenemos aquí y nos va a dar que 3.2 de y en sentido negativo, vamos a mirar, vamos a sumarlo y luego le ponemos el lado negativo. Entonces sería 48 más 48 serían 96, entonces serían 120 negativos. Entonces 3.2 y menos 120 es igual a 0. Despejamos la variable, en este caso es y, entonces me quedaría que y es igual, este valor que tenemos aquí, que es una variable o es un valor independiente, un coeficiente o una constante. Es una constante, ¿verdad? Entonces la pasamos para aquel lado, como está negativo me queda positivo. Entonces dy es igual a 120 y este 3.2, que es el coeficiente de dy, ahora va a pasar a dividir a la constante que está de aquel lado, que sería 3.2. Entonces esto nos va a dar, calculadora, miremos a ver cuánto nos da. Entonces sería 120 partido entre 3.2, que nos da 37.5. Entonces sabemos que dy es igual a 37.5 kilonewtons. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas están en kilonewtons. Entonces ya tenemos el valor de el vector dy. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esta sumatoria de aquí. Listo. Y vamos a colocar el valor de ese vector, que viene siendo entonces 37, ¿sí? .5 kilonewtons. Ahora vamos a hallar el valor numérico de la fuerza en el vector AY. ¿Cómo lo hacemos? Pues la sumatoria de todas las fuerzas en Y, ¿cierto? Entonces tenemos que F de la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Listo? Ahora viene sentido positivo, está AY. Entonces a AY le vamos a ¿qué? A sumar todas las fuerzas que tenemos aquí. La mayoría son negativas, la vamos a colocar y hay una sola positiva, que es BY. Entonces sería menos 40 kilonewton menos 32 kilonewton
menos 16 kilonewton y entonces más BY que tiene un valor de 37.5 kilonewtons igual 0. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con nuestra operación, sería AY. Vamos a hacer esta operación que está aquí, que sería 37.5 positivo, ¿verdad? Que es BY, restado de 40, restado de 32 kilonewton, que es el siguiente vector, y restado de 16 kilonewton, que es el siguiente vector que tenemos ahí. Entonces esto nos va a dar que AY es igual a menos 50.5, ¿verdad? Pero que no se nos olvide que esto lo estamos igualando a 0. Por lo tanto, despejamos la variable AY y nos va a quedar que esta constante pasa para aquel lado, como está negativo, me queda positiva. Entonces tenemos que AY igual a 50.5 kilonewtons, ¿de acuerdo? Voy a borrar entonces ya esta operación porque ya sabemos cuál es el resultado del vector AY, que es 50.5 kilonewtons, ¿de acuerdo? Ok, ahora que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre completo, miren que están todos los valores de los vectores, las distancias, ¿listo? Y además he colocado aquí algo que voy a explicarles ahora en un momento para que continuemos. Entonces, la mecánica de los materiales nos está pidiendo que hallemos el momento flector y además hallemos la fuerza cortante, ¿cierto? Que no se nos olvide que la fuerza cortante se representa con la letra B corta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí acabo de colocar unas flechitas, si las ven ahí, si las están notando, entonces estas flechitas están indicando el momento en donde el momento y el lugar donde existe una fuerza cortante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos ahí? Pues estamos teniendo la fuerza esta que es positiva, entonces hay una fuerza cortante para ella. Tenemos tres fuerzas negativas acá, entonces hay una fuerza cortante en sentido negativo para ella y hay otra fuerza positiva de este lado, por lo tanto esa también tiene una fuerza cortante. Entonces empecemos. Esta fuerza cortante va a estar para AY, esta fuerza cortante que es la que está partiendo de la fuerza que está aquí de 40 kilonewton, la que está partiendo también desde 32 kilonewton, la que parte de 16 kilonewton y luego la que está para el vector positivo de 37.5 kilonewtons. Ahora, ¿por qué hay unas que están hacia allá y otras están hacia allá? Pues porque primero lo que yo estoy haciendo es que todas las fuerzas cortantes que estén cerca del punto donde se hace momento, pues las ubico hacia ese lado. Pero las fuerzas que están hacia este lado, como están bastante distantes del punto de AY, entonces es más fácil dejarlas hacia el punto de BY, ¿listo? Porque pues están más cerca hacia allá, entonces las voy a dejar hacia allá. Por lo tanto, las que están mirando hacia acá van a ser negativas y las que están mirando hacia allá van a ser positivas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues fácilmente vamos a hallar los valores de las fuerzas cortantes. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente lo único que vamos a tener en cuenta es el valor del vector AY, que está positivo porque va hacia arriba, para las tres primeras fuerzas que están en sentido negativo, ¿de acuerdo? Las tres primeras cortantes que están en sentido negativo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues cogemos a la fuerza del vector AY, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? B1, ¿por qué B1? Porque es la cortante 1, que es la que tenemos aquí, es igual a ¿qué? Es igual a 50.5, ¿cierto? Kilonewton, restado de quién? Como no hay fuerza cerca de ella, simplemente está restado por B1, ¿ok? Igual a 0, siempre la igualamos a 0. Entonces, ¿qué nos daría esto? Despejamos a B1 y nos queda que este 50 que está en sentido positivo, que es una constante al pasar para allá, queda como sentido negativo, entonces sería menos 50.5. Entonces ya tenemos el valor de la primera cortante, que sería B1. Vamos a colocarla aquí. B1 es igual a 50 negativo 0.5 kilonewtons, ¿cierto? Para todos estamos en valores de kilonewtons. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la siguiente fuerza, que viene siendo
la cortante B2, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí que B2 con la misma fuerza del vector AY se va a restar ¿con quién? Con el vector, con la cortante que está en el vector de 40 kilonewton, ¿de acuerdo? Entonces pues fácilmente la restamos de ese vector que son 40 kilonewton y además menos la cortante porque esa cortante también está en sentido negativo, que es la cortante 2 o B2 igual a 0. Entonces hacemos esta resta, ¿de acuerdo? Entonces sería 50.5 menos 40 nos va a dar fácil, ¿verdad? 10.5, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos enseguida a despejar a B2. De B2 va a pasar para acá y la constante va a pasar para allá. Entonces sería B2 es igual a, este 10.5 está positivo, al pasar para aquel lado me va a quedar como 10.5 negativo. Entonces tenemos que la cortante 2 es igual a menos 10.5 kilonewton, ¿cierto? Ok, ahora vamos a hallar la tercera cortante, que miren dónde se encuentra. Ojo, para hallar la tercera cortante utilizamos el vector AY restado, va a pasar por el vector de 40 kilonewtons y luego el vector de 32 kilonewtons. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a quitar simplemente esto que está aquí, ¿cierto? Porque ya tenemos aquí 50.5 kilonewtons del vector AY menos 40 kilonewtons del vector C. Ahora vamos a restarle 32 kilonewtons, que viene siendo el vector D, ¿de acuerdo? Menos, ¿quién? La cortante de B3 igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a realizar esa operación, ¿sí? Vamos a mirar cuánto nos da y pues haremos nuevamente. Entonces, sumemos estos dos negativos que nos dan 72 negativos, ¿cierto? Menos 72 más 50.5 pues nos viene dando menos 21.5 kilonewtons, ¿cierto? Ahora, nos está dando 21.5 kilonewtons negativo, pero al despejar la variable B3, estamos en B3, ¿cierto? Nos va a quedar que B3 es igual a ¿qué? Esta constante va a pasar para aquel lado de la igualdad y nos va a quedar en positivo. Entonces B3 es igual a 21.5 kilonewtons, ¿de acuerdo? Ahora bien, ojo que aquí ya va a suceder algún detalle diferente a lo que acabamos de hacer ahora con estas tres cortantes, que es que ahora las dos cortantes que faltan están en sentido positivo, por lo tanto ellas van a estar positivas, pero noten que ellas ya no se están operando antes del vector que tenemos aquí, sino que se está operando, no se está operando después del vector, sino que se van a operar antes. Por lo tanto, ya no vamos a utilizar este valor del vector AY porque recuerden que está más cerca de aquel vector que de este. Entonces vamos a borrar y empezamos. La cortante EY, que vendría siendo B4, ¿cierto? Como está hacia allá es positivo, entonces sería B4, ¿listo? ¿Con qué fuerza se está restando o sumando? Pues hay una sola que es esta, ¿verdad? Entonces sería más 37.5 kilonewtons igual 0, ¿de acuerdo? Despejamos la variable B4 o la cortante B4. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que B4 es igual a la constante, pasa para allá, ¿cierto? Entonces me va a quedar en negativo 37, ¿sí? 37.5, pero que no se nos olvide algo, se nos está olvidando algo, que esa cortante 4 que está aquí, antes de llegar a 37 pasa por 16 kilonewtons y 16 kilonewtons está en sentido negativo, por lo tanto tenemos que agregarlo acá arriba, entonces sería menos 16 kilonewtons igual 0. Ahora realicemos la operación que tenemos aquí, que sería a 37.5 del vector BY le vamos a restar el vector de 16 kilonewtons, que sería, vamos a mirar, 37.5 menos 16 nos dio 21.5, ¿ok? Entonces aquí tenemos que BY más 21.5 es igual
a 0. Nuevamente despejamos a B4 o la cortante 4 y es igual a la constante esta, perdón, B4, la cortante 4 la despejamos y luego la constante la pasamos para aquel lado de la igualdad, entonces nos va a quedar como menos 21.5, ¿de acuerdo? Entonces la cortante 4 es igual a 21.5 negativo, ¿ok? Noten que estamos semejante a B3. Vamos a verificar ahora B3 si es positiva o negativa porque tenemos una duda ahí. Entonces, ahora, ¿qué nos hace falta? Vamos a hallar la cortante B5. Notemos que la cortante B5 está aquí, no tiene con quién más trabajar, simplemente con el vector BY, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues simple, vamos a coger entonces la cortante 5, ¿cierto? Más 37.5, que es el vector BY, igual 0. ¿Y qué hacemos? Despejamos la constante 5, la cortante 5, la despejamos y la constante la pasamos para aquel lado, entonces me quedaría menos 37.5. Entonces ya tenemos que la cortante 5 es igual a menos 37.5 kilonewtons. Ok, ya tenemos los 5 resultados de la cortante. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Porque nos pidieron las fuerzas cortantes y los momentos flectores, ¿verdad? Ahora vamos a hallar los momentos, que lo vamos a identificar con la letra M. Entonces vamos a colocar M1, ¿cierto? Para la cortante 1, M2 para la cortante 2, M3 para la cortante 3, M4 para la cortante 4 y M5 para la cortante 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí ahora lo que vamos a hacer es, como tenemos 3 cortantes que están en sentido negativo, pues la vamos a utilizar con el vector AY. Pero en este caso, como vamos a hallar momento, que no se nos olvide que el momento se halla con 2 fuerzas, ¿verdad? Pero que están en sentido horario y en sentido antihorario. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para hallarlo? El sentido horario para todas las fuerzas que estén en este sentido horario va a ser negativa y para las que estén en sentido antihorario van a ser positivas, ¿cierto? Además de eso, que no se nos olvide que la sumatoria del momento con respecto a A, ¿cierto? Porque con respecto a A va a ser igual a ¿qué? A la fuerza multiplicada por la distancia, ¿cierto? Teniendo en cuenta que su momento va a ser horario o antihorario para ser positivo o negativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a continuar. Entonces, empecemos desde acá. Entonces sería como AY, que es el vector principal o donde se está haciendo momento, está, miren que está en sentido horario, entonces va a ser negativo para los 3 primeros momentos, perdón, para los 3 primeros cortes, ¿verdad? Entonces sería menos 50, ¿cierto? Punto 5, ahí está, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está en sentido horario, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por ¿quiénes? Por las distancias. Entonces, la primera distancia con respecto al corte este es 0, por lo tanto, como se está multiplicando por 0, pues ya sabemos que el primer momento va a ser igual a 0 porque ahora le sumamos M1, ¿cierto? M1 igual a 0. Entonces, despejamos M1, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A menos 50.5 por 0, pues igual 0. Entonces, M1 es igual a ¿qué? A 0. Ok. Entonces ya tenemos el primer momento, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vámonos para el segundo momento. ¿Cómo hacemos? Como está cerca del vector AY, entonces continuamos con menos 50.5 porque el vector AY está en sentido horario, ¿cierto? Que es negativo. Entonces continuamos. Sería esa fuerza multiplicada por la distancia con respecto a la siguiente fuerza más cercana, que es 40 kilonewton. 40 kilonewton está a una distancia de 0.6 metros con respecto al punto A, que es donde se está haciendo momento. Entonces sería menos 50.5 por 0.6 metros más ¿quién? Más M1 o no, menos M1. Ojo,
En el primero también era menos M1. ¿Por qué? Porque estos momentos están en sentido negativo. Entonces, en este caso, M2 igual a 0, ¿cierto? Entonces, despejamos el momento M2, ¿cierto? Menos M2, bueno, M2, vamos a despejarlo, es igual a ¿qué? Multiplicamos menos 50.5 por 6 y nos va a dar, calculadora, vamos a mirar, 50.5 por 0.6, 30.3 nos dio M2, entonces negativo, ¿cierto? Pero como lo pasamos para aquel lado va a quedar positivo, entonces sería 30.3. Ok, ya ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, M2 es igual a 30.3. Ahí está. ¿Listo? Continuamos para M3. Va a ser la misma mecánica. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué va a suceder ahora? Que tiene que pasar por el momento de 40 kN hasta llegar al momento de 32, que es donde vamos a llegar por ahora, ¿cierto? Entonces sería menos 50.5 hasta donde quiera hacer momento con 32, que sería, ¿alguien me recuerda? Sumemos las distancias que hay desde el punto de AY hasta el momento de 32 kN. Entonces sería 50.5 por 1.5, ¿cierto? Porque esa es la distancia que hay. Pero luego hay otra fuerza que está haciendo momento, que es la de 40 kN. Entonces se resta, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haremos? ¿Alguien que me recuerde? Bien. Entonces sería menos 40 kN multiplicado por la distancia que hay desde 40 kN hasta donde se está buscando hacer momento, que es un 32, y la distancia es 0.9. Entonces sería 0.9 y luego ¿qué? Menos M, ¿qué? M3. Entonces, igual a 0. Ahora despejamos a M3, de salida vamos a despejarla, como ya no sabemos la mecánica, pues realizamos la operación que está allí, cogemos la constante, la cambiamos de lugar y pues listo, ¿ok? Entonces sería 50.5, vamos a mirar, 50.5 por 1.5, ¿listo? Ahora viene 40 por 0.9, ¿listo? Entonces sería 40 por 0.9. Ok, entonces vamos a continuar con lo que estábamos haciendo en este momento. Vamos a iniciar con la sumatoria del momento 3, ¿de acuerdo? Que corresponde a el corte 3, ¿ok? Entonces vamos a hacer ya, entonces, para el momento 3, vamos a empezar entonces con ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Como ahora para el momento 3 está positivo, está hacia allá, entonces pues lógicamente va a estar M en sentido positivo, ¿de acuerdo? Pero recuerde que siempre están para ¿qué? Sentido contrario, porque es una fuerza que se está ejerciendo en contra de la barra. Entonces sería momento M, que es negativo, vamos a poner entonces menos M4, ¿listo? ¿Con quién se va a trabajar M4? Pues fácil, M4 va a trabajar desde aquí hacia allá. ¿Con quién va a trabajar con respecto a el punto BY? ¿De acuerdo? Entonces sería M4, ¿cierto? Más este vector, porque es hacia este lado, más el vector de 37.5 kN multiplicado por la distancia que está ese vector fuerza hasta el punto donde se está haciendo momento, ¿cierto? Recuerden que la fórmula para la sumatoria de momento es fuerza por distancia. Entonces tenemos esta distancia, esta fuerza multiplicada por la distancia hasta donde se está haciendo ese momento, ¿de acuerdo? Que es hasta el punto M4. Entonces sería por 0.2 metros, ¿de acuerdo? Y se iguala
a 0. Ok, entonces ya como sabemos la mecánica, vamos directamente al despeje de la variable de M4. Nos quedaría que M4 es igual a ¿qué? A 37.5 por 2. Busquemos la calculadora y verifiquemos esos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, miremos a ver. Aquí tenemos la calculadora. Entonces sería 37.5. ¿Listo? 37.5. Ustedes allá en sus casas utilicen sus calculadoras de confianza y hagan sus resultados. ¿Por qué? Por 0.2 metros, que es la distancia en la que se encuentra esa fuerza con respecto al punto E, que es donde se está haciendo el momento, ¿verdad? Entonces nos va a dar 7.5, ¿ok? Entonces sabemos que al despejar aquí me va a dar 7.5, ¿cierto? Pero ¿qué está sucediendo? Ahí está sucediendo algo, ¿no? Si está sucediendo algo, que nosotros hemos cogido, ¿a quién hemos despejado? A este M4, y luego ¿qué sucedió con la constante? Pasó a ¿qué? A ser positiva o negativa, ¿cierto? Ya ustedes allá determinen si cuando nosotros cogemos una constante que está de este lado, la pasamos hacia aquel lado de la igualdad, ustedes van a determinar si esa constante viene siendo positiva o negativa, ¿cierto? Bueno, bien, entonces aquí tenemos que para el momento ¿qué? Perdón, estamos en el momento, no hemos hecho el momento M3, entonces no podemos continuar con el M4. Vamos a borrar, me he confundido, le ofrezco mis disculpas. Entonces sería que M3, aquí está, M3 ¿con quién va a trabajar? Va a trabajar, el momento se va a hacer aquí, ¿cierto? Como está en sentido negativo, entonces va a trabajar con respecto a las fuerzas de esta fuerza que está aquí, ¿cierto? Que es la fuerza de AY, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como esta fuerza está en sentido horario, entonces negativo sería menos 50.5, ¿cierto? ¿Qué viene ahora? La distancia, ¿verdad? Entonces la distancia con respecto a donde se está haciendo ese momento, que sería 1.5, ¿verdad? Entonces multiplicado por 1.5, luego la operación dice que es menos, ¿cierto? Y luego vamos a coger 40 kilonewton, que también se está haciendo momento con respecto a esto, ¿verdad? Entonces sería menos, porque ese 40 kilonewton está negativo, por la distancia de ese 40 kilonewton o esta fuerza con respecto a donde se está haciendo momento aquí, que sería 0.9, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a igualar a 0, ¿ok? Entonces ahí tenemos la operación. Ahora ¿qué hacemos? Vamos a despejar a M3, ¿cierto? Como ya no sabemos la mecánica, entonces pues hacemos directamente lo que está sucediendo ahí. Utilicemos la calculadora y nos va a decir la calculadora que esto es igual a, vamos a mirar, menos por menos, ¿cierto? La operación dice que es menos, pero la fuerza está negativa también, entonces se convierte en una suma, ¿verdad? Entonces sería, vamos a ver, por 0.9, ¿de acuerdo? Que nos va a dar, bueno muchachos, aquí tenemos 39.75, ¿de acuerdo? Ahora bien, ese 39.75 está positivo, al pasar para aquel lado se va a convertir en negativo, ¿cierto? 39.5 kilonewton. Entonces tenemos que M3 es igual a 39.5 kilonewton negativo. Ahora sí, vamos a hallar M4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos M4? Pues sabemos que M4 simplemente es como está de aquel lado, ¿cierto? Está hacia allá, entonces pues el momento va a ser con la fuerza del vector Y multiplicado por su distancia con respecto a M4, que es en el punto E o 16 kilonewton. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente cogemos M4 más, porque la fuerza del vector Y es positiva, 37.5 kilonewtons multiplicado
por la distancia en la que esa fuerza se encuentra con respecto al punto donde se hace momento. Entonces sería 0.2, ¿verdad? Igualamos a 0. Ya no sabemos la mecánica, entonces utilicemos la calculadora. 37.5 multiplicado por 0.2 nos va a dar 7.5, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que M4, ¿sí?, es igual a ¿qué? A 7.5. Ya ustedes allá van determinando los valores y los van ubicando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí que es igual a 7.5, que no se nos olvide que todos estos valores están dados en una unidad de medida que es kilonewton, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a hallar a el momento 5, el momento que está con respecto al vector Y. Mírenlo aquí, el corte que está aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente miren con respecto a quién se está haciendo momento. Entonces aquí sería M5, ¿sí? ¿Con respecto a quién? A nadie, ¿verdad? Porque no hay valor ahí. Aquí no hay ningún valor ni tampoco hay distancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto M5 pues no se está sumando con nadie. Entonces me va a quedar que M5 es igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos que M5 es igual. Ya hemos hallado entonces los momentos que se están ejerciendo en esta barra, es decir, los momentos flectores que se están ejerciendo en esta barra, y también ya hemos hallado las fuerzas cortantes, ¿sí? Aquí están las fuerzas cortantes que se tuvieron en cuenta en esta barra de acero o en esta viga de acero que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar con el diagrama que va a representar estas fuerzas cortantes y estos momentos sobre esa barra de acero, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo los valores que están aquí, voy a borrar esta parte para que podamos hacer la gráfica que necesitamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la gráfica? Pues bien, vamos a hacer unas líneas aquí. Ustedes van a ir anotando allá. Aquí tenemos, vamos a tratar de que se hagan rectas. Vamos a ir mirando. Aquí tenemos una regla con la que podemos empezar a hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacerlo con el marcador negro para que se vea un poco mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la gráfica que va a identificar lo que está sucediendo en esa barra con respecto a los momentos y a los cortes o a las fuerzas cortantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una paralela aquí o una vertical aquí, ahí está. Vamos a hacer otra aquí cerquita, ¿sí? ¿Listo? Hacer que el marcador nos ayude. Ahí van dos. Vamos a hacer un poquito más lejos, aquí de este lado. Luego vamos a hacer otra a la misma distancia, ¿sí? Vamos a hacerla por aquí, aquí. Y vamos a hacer dos más parecidas a estas primeras que están aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí se ve? ¿Sí se está viendo aquí? Ok, entonces vamos a continuar. Aquí voy a poner una. Y aquí más cerquita vamos a hacer la otra. Ok, entonces, ¿se puede ver esta que está acá? Vamos a girar un poquito para que se alcance a ver. Ahí, de acuerdo. Entonces, ya tenemos estas rayas aquí que van a formar parte de la gráfica que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dividir esta en dos horizontales, ¿de acuerdo? Vamos a poner una horizontal que esté aquí, ¿sí? Vamos a ver una horizontal que vaya aquí, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hacer otra horizontal por acá. Ustedes en sus casas vayan también haciendo todo esto, que es importante que sigamos practicando. Ok, entonces en esta gráfica lo que vamos a hacer es, para aquí arriba de esta línea vamos a colocar todos los valores de la fuerza cortante. Vamos a representarlo con la letra B, que es la que
nos indica fuerza cortante, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar signo negativo aquí arriba, ¿cierto? Y signo positivo ahí arriba, signo negativo aquí abajo. Quiere decir que los valores positivos de la fuerza cortante la ubicamos acá arriba y los valores negativos de la cortante aquí debajo de esa línea, ¿cierto? Para la otra, el otro eje o la otra horizontal que tenemos aquí, vamos a colocar los momentos flectores, ¿cierto? Aquí están. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí arribita vamos a colocar los valores positivos y aquí debajo de la línea colocamos los valores negativos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ubicar todos los valores que tenemos aquí de este lado, ¿sí? Los valores de las fuerzas cortantes y los valores de los momentos flectores, ¿de acuerdo? Entonces empecemos con los valores de la fuerza cortante. Empecemos con B1, en este caso, menos 50.5 newtons. Entonces los vamos a colocar como está en negativo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Pues vamos a empezar. ¿En qué parte? Bueno, listo. Vamos a empezar en donde esto no está negativo, esto está positivo. Entonces lo vamos a empezar desde la parte superior, que es la que tenemos aquí de este lado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí tenemos la primera fuerza, ¿listo? Ahora bien, vámonos para la segunda fuerza, que es 10.5, ¿de acuerdo? Entonces me está diciendo que 10.5 está en sentido positivo, pero más abajito, ¿verdad? O con los valores de los signos. Entonces vamos a ponerla un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla como por aquí. Ella va aquí, ¿cierto? Ahí está. Ahora vámonos para el tercer corte o la tercera fuerza cortante, que viene siendo menos 21, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la tercera fuerza cortante que iría aquí. Vamos a ponerlo un poquito más abajo, entonces vamos a ponerlo como por aquí. Aquí está menos 21 de la tercera fuerza cortante. Vámonos para la cuarta fuerza cortante, que nos daría, aquí la tenemos, la cuarta nos daría 21 negativo también, ¿cierto? Entonces vamos a ponerla exactamente a la misma distancia en la línea 4, aquí está. Nótese que cada una de las líneas corresponde a cada uno de los puntos cortantes y de los momentos también. Ahora nos vamos para la fuerza cortante número 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la fuerza cortante número 5? Pues la ubicamos también allá. ¿Y está en qué sentido? Negativo también. Entonces nos vamos para 37.5 negativo, que es allá abajo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ubicarla más o menos. ¿Por dónde la ubicamos? La podríamos dejar al final, ¿cierto? ¿Por qué al final? Porque pues es el último valor que tenemos, por lo tanto lo podemos colocar más o menos al final, si así lo deseamos. Si no, bueno, vamos a dejarlo como por aquí, ¿cierto? Aquí está. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir esos puntos, ¿de acuerdo? Pero se van a unir con respecto a cada uno de los ejes verticales. Quiere decir que nosotros lo que vamos a hacer ahora es, teniendo en cuenta este eje que está aquí, haremos esto. Entonces, esto cogió hacia aquí derecho, luego bajó, ¿sí lo ven? Estamos trazando, luego bajó aquí, ¿cierto? Luego, ¿qué pasó? En esa misma línea cogió a la otra, luego volvió y bajó por ese mismo eje hasta llegar al siguiente punto, que es el corte 3. Luego siguió en línea recta para encontrarse en el otro eje vertical, donde se encuentra el corte número 4. Mírenlo aquí donde está. Y de ahí, del corte número 4, en diagonal para encontrarse con el corte número 5, ¿de acuerdo? Aquí tenemos. Ok. Entonces, ya ahí nosotros tenemos representado lo que está sucediendo con respecto a las fuerzas cortantes en la viga de nosotros. Entonces, imaginémonos que esta gráfica es la viga y que lo que nosotros estamos sombreando aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, son los puntos estratégicos donde se está haciendo fuerza cortante, ¿de acuerdo? Ahí está.
Entonces, eso es lo que está sucediendo con nuestra viga. Quiere decir que hay una fuerza aquí, otra superior aquí, otra superior aquí, otra mucho más grande aquí, que están intentando cortar a la viga. Ahora vamos a representar a los momentos de esa viga. ¿Listo? Entonces vamos a irnos con el azul. Vamos a representar los momentos que están aquí. Entonces empieza con m igual 0. Por lo tanto va a empezar aquí en todo el centro, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo con el rojo para que se vea mucho mejor. Entonces empieza ahí en 0 para el primer momento. El segundo momento está en positivo, ¿verdad? Entonces nos vamos hacia arriba. Aquí está negativo, pero es en positivo. Entonces nos vamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces vámonos para M2, que vendría siendo más o menos como por aquí. Dejémoslo ahí. Luego nos vamos para M3, que es 39.5. Vamos a ponerlo un poquito más arriba como por aquí. ¿Listo? Porque estos son positivos. Ahora verificamos los signos en estos casos, ¿de acuerdo? Entonces viene para el momento este, ¿qué sucede? Baja, ¿verdad? Entonces baja en sentido positivo. Vamos a ponerlo como por aquí para el momento 4. Y luego el momento 5 llega otra vez a 0. Entonces vamos a representarlo aquí. ¿Listo? Ahí está. Vamos a unir esos puntos dentro de esta gráfica y nos va a dar la siguiente imagen. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos lo que está sucediendo. ¿Listo? Ok. Ya entonces hemos comprendido lo que sucede con los momentos respecto a la barra de acero, donde se están ejerciendo unas fuerzas externas y que a su vez hay unas fuerzas internas que están dadas por la barra de acero contrarrestando las fuerzas externas. Aún así, aquí estamos representando gráficamente lo que está sucediendo con las fuerzas cortantes sobre esa barra de acero y los momentos que están en esa barra de acero, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo en cuenta lo que hemos hecho, pues muchachos, les agradezco el que me hayan prestado atención y espero que esto les sirva mucho para muchos ejercicios más adelante. Muchas gracias.